A veces el predicador falla en no atender o no ver las necesidades que tiene la iglesia. A veces la predicación es difícil porque solo 2 o 3 personas reciben esa predicación porque la necesitaban. Pero hoy, hermanos, hoy considero que la necesidad más latente que nosotros tenemos, hermanos, es una predicación que esté destinada especialmente, hermanos, a la oración por todos aquellos hermanos que dependen en mucho de nuestra oración. Estuvimos orando por la hermana Lupita y gloria a Dios que está aquí. Estuvimos orando por el hermano Gámez y aquí está, gracias a Dios. Hermanos, hay otros hermanos que se están recuperando del COVID, pero hay otros que ya entraron. Hay otros que tienen cáncer. Una persona está desahuciada. Entonces, yo creo, hermanos, que lo más importante es que hablemos entonces ahora de la importancia de la oración. El Señor Jesucristo cuenta una parábola en Lucas en el capítulo 18 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si esa es la necesidad que tenemos hoy, hermanos, es la parábola que tenemos que considerar. Así que le pido que por favor me acompañe a Lucas capítulo 18 y estoy seguro que usted ya conoce posiblemente esta historia, pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es volver a examinar esa parábola, ver cuál es la enseñanza que el Señor Jesucristo está esperando de nosotros y hacer caso a la exhortación y ponerla en práctica. Lucas capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios nuestro, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, porque gozamos de tu misericordia. Señor, porque has hecho milagros en nuestras vidas y hoy, Señor, con mucha fe podemos venir delante de ti y volver a orar. Porque has traído en esta mañana a nuestra hermana Lupita y a nuestro hermano Gámez, por los que estuvimos orando para que salieran de esa enfermedad o salieran del hospital. Gracias, Padre nuestro, porque al contestar esta oración, nuestra fe se fortalece y nos das la evidencia de que podemos seguir confiando en ti y que tu misericordia va a seguir presente en nosotros. Por favor, Padre Santo, sigue con nosotros, aumenta nuestra fe y danos, Señor, la persistencia para no quedarnos en el camino. Ahora, Señor, pon en nosotros un corazón dócil y dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, para que podamos recibirla, pueda refrescar nuestra alma, pueda tranquilizarnos, Señor, pueda darnos paz en medio de la desesperación o la angustia y sobre todo pueda fortalecernos. Por eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es No pierdas la fe. No pierdas la fe, no pierdas la fe. A menudo cuando nosotros tenemos una necesidad, o especialmente cuando las personas que confían en Dios llegan a un grado en la enfermedad donde creen que no hay vuelta atrás, hermanos, a partir de allí, creen que deberían seguir adelante para cruzar la puerta de la muerte y llegar a la presencia de Dios. Uno de los predicadores que yo conozco en estos meses
con este virus del COVID que llegó a su cuerpo y que empezó a debilitarlo y a debilitarlo y a debilitarlo al grado de que ya no soportaba más, después de que muchas personas estábamos orando para que Dios lo sanara, este predicador llegó un momento donde cambió su oración y dijo: Señor, ya llévame. Señor, ya llévame. Y en medio de su angustia y su desesperación, él seguía diciendo: Señor, ya llévame. ¿Cuál era la razón? No soportaba más. No soportaba más, pero había otra razón ahí muy evidente. De ese punto de sufrimiento donde estaba, pensaba que ya no había vuelta atrás. Y para poner fin a los dolores, cambió su oración y dijo mejor: Señor, Señor, ya llévame. Hermanos, ¿no les ha pasado esta situación? Que ustedes estén en una enfermedad, en angustia, donde ven ustedes que de ese punto ya no hay vuelta atrás, donde cambien su oración. ¿O no les ha pasado con uno de sus familiares, con su papá, con su mamá? ¿Qué tal si su papá estuvo invadido de cáncer o leucemia y los doctores le dijeron: de ahí ya no hay vuelta atrás? ¿Qué tal a la señora de esta semana que la desahuciaron y los doctores la mandaron a su casa a morirse? ¿Qué tal en esas circunstancias? Cuando los doctores nos dieron toda evidencia, según los análisis clínicos, donde dijeron: está invadido de cáncer, ya no se puede hacer nada, mejor vaya, disfrute sus últimos momentos sin dolor, le ponemos morfina para que pueda estar tranquilo y disfrute a su familia hasta que cierre sus ojos. De ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que esperaría el Señor que nosotros hiciéramos, hermanos? ¿Qué es lo que esperaría? ¿Cuál sería la actitud que Dios esperaría que nosotros tuviéramos? Le voy a decir una cosa: el Señor Jesucristo en esta circunstancia nos dice que no cambiemos la oración. Nos dice que sigamos confiando en el poder de Dios. O si su hígado ya no funciona, tiene consecuencia de cirrosis, los doctores ya llevan 8 o 9 meses que no han podido hacer nada con su hígado y de ahí nada más lo mandan a su casa para que esté tranquilo con medio analgésicos. Las evidencias, hermanos, nos llegan. O sea, lo que nosotros vemos, tratan de convencernos que de ese punto ya no hay vuelta atrás. Y sin embargo, el poder de Dios invisible que se hace presente también en las evidencias, el poder de Dios espera, hermanos, que nosotros podamos seguir confiando en Él y podamos seguir con esa misma oración persistiendo. Esto es lo que hizo la viuda en esta parábola y esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos. Fíjese bien, vamos a analizar la parábola brevemente. ¿Cuál es el propósito? Usted conoce la parábola, ¿verdad? La viuda y el juez injusto. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la parábola? ¿Por qué el Señor Jesucristo cuenta esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza que espera darnos? Sencillo, el primer versículo lo dice. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no. Ese es el propósito de la parábola. No hay otro. Ese es el propósito de la parábola. Así que el Señor Jesucristo le va a contar una historia, pero usted ya sabe que después de conocer la historia, tiene que terminar completamente convencido de que necesita orar siempre y además en su oración lo que necesita es persistir. No renunciar, persistir, no perder la fe. Por eso el Señor Jesucristo dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese bien que no dice cansarse, no. Dice no desmayar. Usted se puede cansar en la oración y se puede cansar más. El Señor Jesucristo, antes de que fueran por Él a apresarlo para llevárselo al juicio injusto por los sumos sacerdotes corruptos, el Señor Jesucristo oraba en agonía. ¿Qué significa la palabra agonía? Cuando lo llaman al hospital con su paciente y le dicen, ¿ya está? Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad que sí? Se está muriendo. Bueno, el Señor Jesucristo, mientras oraba en agonía. Y oró una vez en agonía, una hora, regresa con sus discípulos, vuelve a orar en agonía otra vez. Y regresa una tercera vez en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Eso es lo que dice Lucas cuando habla de la oración del Señor Jesucristo. Bien,
Pues esta parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no. Si tenemos un hermano en el hospital, ¿qué hay que hacer? Orar. Si el hermano Pablo tiene cáncer, ¿qué hay que hacer? Orar. Si la persona está desahuciada, ¿qué hay que hacer? Orar. Si nuestros hermanos están cayendo en COVID, ¿qué hay que hacer? Orar. Es más, si el cuadro que da el doctor, si el cuadro es desastroso, sin esperanza, ¿qué hay que hacer? Orar. Eso es lo que hay que hacer. Ahora fíjese bien, la historia nos da algunos detalles para convencernos todavía más. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Fíjese bien, este juez de entrada, digamos, no es cristiano, no tiene ningún respeto por Dios ni por los hombres. Es decir, que Dios no lo puede mover a que sea un buen juez, ni los seres humanos lo pueden mover a que sea un juez. Es un juez injusto. Es contrario a su propia profesión. Es injusto. Pero fíjese bien, no es que a veces actúa con injusticia, no, así es. Así es Él. No se le chispotea de vez en cuando, así es Él. No es a capricho lo que decide, así es Él. Es injusto. Luego dice, había también en aquella misma ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, ¿cómo es el juez? Injusto. Esa es la evidencia. Oye, pues sí. No, ¿con quién fue? ¿Con el juez de aquella ciudad? No. Olvídate. No va a hacer nada. Ya sabemos cómo es. Así es él. No le hace caso a nadie. Pero ahí estaba esa viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora fíjese bien, hay una palabra importante en ese versículo, en el versículo 3. ¿Qué hacía la viuda? Venía a él. La palabra venía quiere decir que lo hacía repetidas veces. Venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y aunque ahí solamente aparece una vez la frase, nosotros tenemos que leerlo. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y así, hazme justicia de mi adversario. Esa es la idea del texto. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nos mentalicemos. La viuda está insistiendo, está repitiendo la misma petición. Fíjese lo que dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. O sea que por algún tiempo de todos esos ruegos donde la viuda venía, él no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda a cada rato viene y a cada rato viene, me es molesta, ¿qué dice? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué es lo que logró la viuda? Que el juez injusto respondiera. ¿Por qué el juez injusto respondió? Porque no quería escuchar más los ruegos de la viuda, no sea que me lleve a un grado donde yo pierda la paciencia. No quería incomodarse más. No era un buen juez. No respetaba al ser humano, no temía a Dios, no quería sentirse más incómodo de la incomodidad que ya le causaba la viuda. No quería que le agotara la paciencia. Eso es lo que motivó a este juez para responder y ayudar a la viuda. Ahora fíjese bien, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es hablando de dos personajes para contrastarlos con otros dos personajes. Es una historia. Fíjese bien, aquí empieza la aplicación de la parábola. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? No temo a Dios, no tengo respeto por el hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo a cada rato me agote la paciencia. Oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego dice, ahora compáralo con Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿A quién? A sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? El Señor Jesucristo, hermanos, hace dos preguntas. Pero ¿sabe qué? Esas dos preguntas tenemos que contestarlas nosotros. ¿Usted conoce a Dios?
Usted sabe que Dios no es como ese juez injusto, ¿verdad? ¿Lo sabe? Dios no es como ese juez injusto. Ahora le pregunto yo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Responda, por favor. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Sí, por eso tenemos que seguir orando. ¿Se tardará en responderles? No, pronto nos hará justicia. Eso es lo que tenemos que esperar. Y la espera cansa. Sin embargo, hermanos, no estamos pidiendo al juez injusto, le estamos pidiendo a Dios. Y nosotros somos sus escogidos que claman a Él día y noche. Mire, aquí está la hermana Lupita, es la evidencia de que Dios ya contestó. Aquí está el hermano Gámez, es la evidencia de que Dios ya contestó. Y si ustedes estuvieran en casa del hermano Pablo todos los días, verían evidencia tras evidencia de que Dios está contestando. Yo nunca había visto a un paciente de cáncer pasar el cáncer como lo está pasando él. ¿No es cierto? Hermanos, si ustedes lo vieran, hay momentos donde él se ve nuevecito. Ustedes le preguntan y él dice, yo estoy bien, yo estoy fuerte, no tengo nada, nomás este dolor que no me deja. O sea, la pura incomodidad es la del dolor, pero él se siente bien. Incluso ha llegado a decir, no quisiera atreverme a decirlo, pero por dentro yo siento que Dios me está sanando. Es la evidencia, hermanos, de que Dios está contestando a nuestras oraciones. Así, cuando es necesario que sea al momento, Dios contesta al momento. Pero a veces no es necesario que sea al momento. ¿Y sabe qué? Hay que esperar en Dios. Porque Dios no contesta inmediatamente. No siempre lo hace. Y nuestros tiempos no son igual los tiempos de Él. En la mañana estaba escuchando una canción, bueno, se me vino a la memoria esa canción que mi mamá la he oído de parte de mi mamá muchas veces. Y el pedacito de la canción dice, me había cansado ya de esperar en Él y dejé de rogarle, sin ver que para Dios un día es como ayer y Él nunca llega tarde. Yo le volví a clamar y Dios me respondió. Nuestros tiempos no son los de Dios, hermanos. Y cuando nosotros estamos pasando por pruebas, la prueba lleva tiempo. Yo les predicaba aquí en un miércoles que Dios hace eso. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice eso. No esperes que cuando estás pasando una prueba y estás pidiendo a Dios la respuesta, no esperes que Dios te conteste inmediatamente. ¿Por qué no? Porque la prueba debe producir paciencia y la paciencia debe tener su obra completa. Así es que la paciencia lleva tiempo. Si Dios dice, sé paciente, yo voy a contestar, lo que espera de nosotros es paciencia. Y el Señor Jesucristo está diciendo que a sus escogidos que claman a Él día y noche, no se tardará en responderles, pronto les hará justicia. Y hermanos, estoy predicando esto porque lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que seguir orando. Mire, aquí traigo yo una lista de las peticiones de esta semana. Está Adrián, con unos dolores insoportables donde los doctores ya no pueden hacer nada. El hijo de la hermana Dora. La hermana Lupita aquí la tenía, pero aquí está, pero vamos a seguir orando por ella. También tenía aquí al hermano Gámez, pero aquí está. O sea que a lo mejor debería de borrarlos ya del papel, ¿no? Y ahora la rayadera de la pluma sería una oración contestada. Está el hermano Pablo. ¿Saben que también está el hermano Eulogio en el hospital? El hermano Efraín. Juani Álvarez, no sé si la conocen. Es la que mandaron a su casa desahuciada. Marcos, uno de San Antonio, que parece que es primo o cuñado de Maribel. A Chío no la ven en la mañana. Oye, ¿verdad que no? Bueno, Chío también está sufriendo. Aunque no tiene COVID, es otra cosa.
Está José, el esposo de María Espinal. La hermana Lili, ¿hace cuánto que no la ven? 2 veces ha entrado y salido al hospital. Y 2 veces, otra vez operación. El hermano Juan Alejandro y la hermana Chela, que no están aquí, deben de saber que el hermano está muy grave. Y su cuadro es crítico. Porque si él ya había tenido neumonía, no debe darle el COVID. Y así podemos seguir, hermanos, con las peticiones. Pero, hermanos, nosotros, aunque confiamos en los doctores no tienen la última palabra, es Dios. Y ¿sabe qué? Usted tampoco tiene la última palabra, es Dios. Porque nosotros también creemos que tenemos la última palabra. Cuando la enfermedad llega a un punto donde vemos que ya no hay retroceso, cambiamos nuestra oración. Y el Señor Jesucristo no quiere que hagamos eso, porque de ese punto Dios puede hacer que se vuelva para atrás. Un día, hermanos, hace más o menos como 17 años, mi hermano Sergio, que era más chico que yo, él tenía 17 años en ese entonces. Mi hermano Sergio estaba sufriendo de leucemia. El cáncer se lo comió así. Usted sabe, se lo come. El cáncer se lo comió. Los doctores hablaron con mi mamá y le dijeron, ahora sí dígale a sus hijos que vengan a despedirse porque ya va a agonizar. Era un domingo más o menos como a las 5 de la tarde. Yo estaba apoyando en una congregación nueva con un hermano. Le di la noticia y el hermano dijo, mira, vamos a tomar la cena del Señor y nos lanzamos al hospital. Fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, el hermano Jaime y yo, mi hermano Sergio ya no hablaba. Estaba con oxígeno, tenía doble nebulización y estaba chupado, hermanos. O sea, imagínense que el cráneo, ¿sí?, a un cráneo le pone un bistec. ¿Qué hace? Se chupa. Y se puede dibujar muy bien el cráneo. Así veía yo a mi hermano. Y ya no hablaba ni se movía. Cuando llegamos, el hermano se puso de aquel lado de la cama, yo de este lado. Mi mamá estaba sentada llorando. Y mi mamá nos dijo, cántenle himnos. Antes de que dejara de hablar, dijo que cuando llegaran le cantaran. Y ahí estábamos nosotros cantando, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús. Y sucedió algo en mí. Se me hizo un nudo en la garganta y no podía cantar. Estaba llorando. Habían pasado 6 meses desde que el cáncer empezó y ese era el punto al que había llegado. Hermanos, habían pasado 6 meses de la oración, Señor, levántalo, sánalo. Esas oraciones, oh Dios Todopoderoso, tú puedes levantarlo como levantaste a Lázaro y al Señor Jesucristo. Pero cuando mi hermano estaba allí, yo ya no pude cantar. ¿Sabe qué hice? Me puse a orar. Cuando mi hermano ya no respondía, cerré los ojos y dije, Señor, ya llévatelo. Ya llévatelo. Por favor, mira cómo está sufriendo, ya llévatelo. No decía más mi oración, decía, ya llévatelo. Yo creo que Dios se compadece de nosotros al ver el grado de sufrimiento que tenemos. Como se compadeció el Señor Jesucristo de las hermanas de Lázaro. Ahí lloró. Y si usted ha vivido ese momento, usted me entiende. Señor, ya llévatelo. Hermanos, la evidencia está allí. O sea, ¿cómo puede decir uno de allí se va a levantar? Y es este punto, hermanos, donde usted puede llegar. El hermano Juan, Alejandro, Lili, Chío, José, Marcos, Juani, Eulogio, hermano Pablo, Adrián.
Nuestra carne no solo nuestra carne nos lleva a cambiar nuestra oración, son evidencias. Son los doctores, estudiados, especialistas. Ellos sí saben. No, ya va a agonizar. Entonces hacemos caso a todo eso, hermanos. Y somos nosotros los que con esas evidencias cambiamos la oración. Pero eso es lo contrario a lo que dice la enseñanza del Señor Jesucristo. Si tú tienes un juez injusto que no teme a Dios ni respeta a hombre y no hay nada que lo mueva a ayudarte, fíjese bien, en este mundo del juez injusto, una viuda enfadosa, persistente, lo hace cambiar de opinión para que no le agote la paciencia. Lo incomoda tanto, persiste y repite y lo enfada para que éste haga algo sin querer. Pero hermanos, nosotros no oramos a un juez injusto, oramos a Dios, que se deleita en misericordia. Le gusta que oremos a Él, le gusta que le pidamos. Eso es lo que hace Dios. Le voy a contar cuál fue el desenlace de esa historia. Cuando estábamos allí, cambié mi oración y dije, Señor, ya llévatelo. Agarré mi celular y le hablé a mis hermanos. Estaban ellos en la iglesia. Les dije, no, Sergio ya está agonizando, vengan, córranle rápido, vengan. Hermanos, llegaron los dos de mis hermanos más grandes, uno se llama Javier y el más grande José Manuel. Entonces mi hermano Javier entra primero y cuando sale del cuarto, como 5 minutos después, hermanos, sale impactado, con la vista perdida, se sienta y dice, sí, ahora sí ya se va. Pero mi hermano José Manuel no, dice, no, ¿cuál se va? Ahorita se va a levantar y se mete. Deben de saber que mi hermano José Manuel es el más grande y le lleva como de diferencia más o menos como 10 u 11 años. Así es que era su papá, ¿no? Y más si el verdadero papá ni estaba. Entra y ahí estábamos nosotros afuera del cuarto. Silencio, porque ahora sí ya se va. Pasan como 15 minutos, hermanos, y abre la puerta una enfermera y dice, pásenle, ya está bien, ya pueden pasar. Hermanos, regresamos. Mi hermano estaba sentado, sin el oxígeno. Hermano, tenía los cachetes rojos y estaba platicando. Cuando yo lo vi, hermanos, es un motivo de tanto gozo que es para brincar de alegría y decir, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, sí. Pero yo no pedí que se levantara. Yo no pedí que se levantara, yo pedí que ya se lo llevara. Hermanos, cuando vi eso, salí del cuarto, bajé al estacionamiento y me puse a llorar. Me puse a llorar y a pedirle perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname. Porque yo cambié mi oración. Y el Señor Jesucristo me dio una cachetada, me volteó la cara y me dijo, y esto para que veas que aún de ese punto hay vuelta atrás, porque Dios tiene ese poder, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si una viuda pudo con un juez injusto, yo no voy a poder con Dios, pero Dios sí puede con cualquier petición. Y Dios, al ser misericordioso, nuestro Padre, va a responder. Esa es la enseñanza. Yo sé que a lo mejor su mente dice, no, hermano, pero es que también hay que considerar si es la voluntad de Dios. No. El Señor Jesucristo en la parábola no está considerando si es la voluntad de Dios. Él está diciendo una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y usted no le puede decir, oye Señor, pero espera. No. Hay que orar y persistir.
Si usted quiere que consideremos la voluntad de Dios, otro día lo hacemos con otro texto, pero aquí no está. Aquí no está. Aquí la voluntad de Dios es persistir. Y la respuesta de Dios es responder a nuestras oraciones. Pronto nos hará justicia. Esa es. Ahora, hay otro pensamiento. Hay otro pensamiento que muchos cristianos les gusta repetir. Mira, los que no están tan preocupados, ¿no? O los que se dan aires de tranquilidad, ¿no? Mira, si Dios decidió que se lo va a llevar, Él se lo va a llevar. Si Él está muy grave, si Dios decidió que lo va a levantar, Dios lo va a levantar. Pues fíjate que no. Porque la oración puede cambiar la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que orar. Tú no sabes si se va a ir. Tú no sabes si la persona que está desahuciada, Dios se la va a llevar. No, ese pensamiento suena muy cómodo para justificar las opiniones de los doctores, que lo hacen con razón, con evidencia, con análisis clínicos lo hacen. Pero ese pensamiento no entra dentro de esta parábola, no entra. Porque lo que Dios está esperando es que nosotros persistamos, no miremos la evidencia, sino el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que considera al hombre como su hijo, que lo ama, que está al pendiente de sus necesidades, que se aflige también por la aflicción de sus hijos y que puede compadecerse por eso, puede traer justicia y responder. Y les voy a decir una cosa, aquellas personas que piensan así, si Dios decidió que se lo va a llevar, se lo va a llevar. Si Dios no decidió llevárselo y lo va a dejar, no. Fíjese bien, hay sobradas evidencias en la palabra de Dios. Sobradas evidencias, y debería de verlas. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20, no lo busque, Dios había decidido tomar la vida de uno de los reyes justos de Judá. Le dijo a Isaías, oye Isaías, fíjate que necesito que vayas y le lleves un mensaje al rey Ezequías. Vas a ir con el rey Ezequías y le vas a decir, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y así va Isaías a darle la noticia al rey Ezequías. Entonces llega Ezequías, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué hizo Dios? Dios decidió llevárselo, ¿no es cierto? Dios ya lo decidió. Ya no hay nada que hacer. Es más, usó al profeta y el profeta le dijo, así ha dicho Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Dios ya lo decidió. Versículo 2, entonces el rey Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad. ¿Qué hizo la oración? Cambió el designio de Dios. Yo he oído tu oración. Hermanos, Dios espera responder a nuestra oración, pero que clamemos a Él, que sigamos orando. Yo no puedo entregarle a Chío, al hermano Juan Alejandro, a la hermana Chela, al hermano Eulogio, Adrián. Yo no puedo entregárselos a Dios y decirle, Señor, ya llévatelos. Ni a los doctores. Lo que necesitamos hacer es interceder por ellos. Y cuando los veamos aquí, que Dios repita las mismas palabras, yo he oído tu oración. Mira, hermanos, Dios me ha dado muchas evidencias de esto. No solo la de mi hermano Sergio. Allá en Puebla, ustedes han visto aquí en la pantalla la historia al hermano Rudy. Y ustedes estuvieron enterados de que el hermano Rudy, el predicador de la iglesia en Puebla,
fue a dar al hospital por una cuestión de un intestino. Y el hermano llegó al hospital y estuvo más grave y 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 más grave, hasta que los doctores dijeron, en cualquier momento se puede morir. No lo podemos operar, no podemos hacerle nada. En cualquier momento se va a morir. Esa era la evidencia. Pero ¿sabe qué? Yo ya tenía la historia anterior. Y yo no cambié mi oración. Yo les dije a los hermanos, vamos a orar y Dios lo va a sanar. En una de las reuniones se levantó un hermano, pues si es la voluntad, y le dije, no, si es la voluntad de Dios. Dios lo va a sanar. Vamos a orar para que Dios lo sane. Después hablamos de la otra posibilidad, la voluntad de Dios. Vamos a orar para que Dios lo sane. Sin embargo, el enfermo, el hermano, el que iba a agonizar, el hermano Rudy, al considerar la posición de los doctores y la evidencia, el hermano mandó a llamar a los otros hermanos de la iglesia y habló con ellos. Y exhortó directamente a los que necesitaban de exhortación. Los encomendó a Dios y les pidió fidelidad. También le habló a su esposa y me habló a mí. ¿Y qué cree que hicimos allí? Planeamos el funeral. Ya estaba decidido. Yo iba a predicar, se iban a elegir estos y estos cantos y cómo iba a estar el féretro allí, el cajón. Todo eso se planeó. Pero yo ya tenía la evidencia pasada. Y yo seguí orando. Y un día llegaron los doctores y, no, usted ya, mañana se va, agarre sus cosas, prepárese y que le vaya bien. Y ahí anda el hermano Rudy en Puebla predicando. ¿Sí? No sabíamos si Dios había decidido. Los doctores tenían la evidencia, pero yo seguí orando. Mis hermanos siguieron orando y el hermano Rudy ahí está. Y Dios nos dio la evidencia, hermanos. Nosotros podemos cambiar esos designios incluso sabiéndolo, pero no lo sabemos, hermanos. Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios es misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103. Por eso tenemos que seguir orando. No nada más es el caso del rey Ezequías. Yo le dije que hay sobradas evidencias donde ya está decidido y Dios lo cambia. En Marcos, en el capítulo 5, hay un hombre, un principal de una sinagoga, hermanos, que tiene a una hija enferma. Pero él conoce del Señor Jesucristo y va y le dice, oye, Señor, tengo a mi hija bien enferma que está agonizando, por favor, ven a mi casa. Entonces el Señor Jesucristo va y le dice, sí, vamos. Y ahí va caminando y en medio del camino, hermano, se le amontona la gente, no lo dejan caminar y el tránsito se hace más lento. Y cuando el tránsito se hace más lento, aparte de eso, una mujer que tenía flujo de sangre, que no tenía ninguna otra esperanza, llega y alcanza a tocar el borde del manto del Señor Jesús y Dios la sana. Y él dice, hey, ¿quién me tocó? Salió poder de mí. Señor, pues aquí la multitud está bien apretado todo y dices, ¿quién me tocó? No, yo sé que alguien me tocó. Y mientras sucede eso, la hija de Jairo agoniza y Jairo desesperado porque el Señor Jesucristo tiene que ir a su casa. Eso hace que el viaje se haga más lento y más tardado. Entonces cuando traen lo de la mujer, flujo de sangre y pasa toda esa historia y en medio de esa situación, sobre quién me tocó, llegan y le dicen a Jairo, oye, tu hija ya se murió. No molestes más al maestro. ¡Ay! Se le derriba el mundo a Jairo. Pero allí el Señor Jesucristo dice, no temas, cree solamente. Y siguen. Y cuando llegan a la casa de Jairo, las personas ahí están llorando por la niña y les dice, no, la niña está dormida. Se ríen de él, lo sacan y entra Jesús. Y dice la palabra, Talita cumi, niña, levántate. Y la niña se levanta. Pues no, pues que ya estaba decidido. Pues cuando estaba decidido, Dios mostró su poder para reafirmar que Jesucristo tiene ese poder y mucho más.
Y no necesito repetirle, hermanos, la historia de Lázaro. Quiten la piedra. Señor, quiere ya, son 4 días. 4 días, 4 días. Quiten la piedra. Y usted conoce el desenlace. Hermanos, la exhortación de esta parábola es la misma. El Señor Jesucristo dice que tenemos que orar tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmaye, no renuncie, no se vuelva para atrás. Si usted está en un punto donde las evidencias dicen que allí no hay vuelta atrás, lo que Dios espera es que usted siga confiando en su poder. De ese punto Dios da la vuelta, pero Dios espera que usted siga confiando en Él. Porque fíjese bien, hay una última pregunta que nosotros debemos de contestar en la historia de la parábola. En la historia de la parábola, cuando termina la historia, el Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta la debemos de dar nosotros: sí, por supuesto que la va a hallar. Por supuesto que la va a hallar, y yo aquí lo voy a estar esperando. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en usted? ¿Hallará fe en usted? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿todavía usted va a seguir confiando en Él? Le acabo de decir que después de ese punto donde a veces vemos que ya no hay vuelta atrás, de ese punto Dios da vuelta atrás para hacer milagros. Porque a Dios le importa que conservemos la fe. Dios espera que no perdamos la fe. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Aunque la persona esté desahuciada, no pierdas la fe. Aunque la persona tenga cáncer, no pierdas la fe. Aunque el cuadro del COVID sea grave, crítico, no pierdas la fe. No hay nada que se compare con el poder de Dios. Y Dios está dispuesto a mostrarnos su poder todos los días, cada mañana, cada tarde y cada noche. No pierdas la fe. Hay una canción que me encanta, que habla de la oración. Y el coro de la canción dice: clamaré en la alegría, clamaré en la aflicción, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará. Esa debe ser nuestra perspectiva. Ustedes se saben aquí un canto, hermanos. Se saben aquí un canto que habla de la oración. Yo lo aprendí ahora ya en la casa del hermano Pablo, y ya cuando vamos a orar en la noche, a ver, un canto, ese quiero yo. ¿Sí? Cántenlo conmigo. Si tú hablas con Dios, orando, ¿qué más? Cualquier necesidad, Dios la responderá. Descansa en el Señor, tus pruebas y ansiedad, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. ¿A qué horas? Y yo buscaba el rostro del Señor. Era la 1 de la madrugada. Y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. ¿Por qué? Tú eres siempre fiel, muy fiel a mí. ¿Qué más?
Bendito Dios y Padre Santo, gracias porque nos contestas. Señor, ayuda a nuestra fe, que se fortalezca y que confiemos, Señor, en tu poder infinito. Tú eres el Dios todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de los muertos. Y en ti, Señor, hay perdón, misericordia y poder. Por eso oramos a ti. Ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos. Ya los mencionamos, Señor. Los ponemos en tus manos. Ayúdalos, Padre Santo, y ayúdanos a nosotros a clamar, a orar, Señor, y a vencer por medio de la oración, porque cualquier necesidad tú la responderás, Padre Santo, por medio de nuestra petición. Bendito seas, que nuestra alma, Señor, te bendiga, que nuestra alma clame a ti, Señor, a la 1 de la madrugada o a cualquier hora, Padre Santo, y que esperemos en tu misericordia, porque esperamos, Señor, en tu bondad, porque esperamos que te compadezcas de nuestras necesidades. Por eso oramos a ti. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.